quiero agradecer a Cristina, Lola de Lapsus de Toledo, a todos los compañeros aquí de la Fundación Europea. Y bueno, voy a hablar de un fin de análisis o varios. Son muchos los planos que deben ser concertados para poder dar cuenta de lo que significa el fin de análisis. Pero esencialmente lo pensamos en tiempos lógicos, como el momento de concluir. Por ello, es indispensable que un trabajo de análisis no permanezca en el furor analizandis, ya que se encuentra mucho más del lado del goce y del regodeo masoquista y narcisista que propiamente de una cura analítica. El tiempo de concluir es consecuencia de llegar a un fin. De lo contrario, un conjunto de operaciones de seguir adelante redundarían en ese infinito círculo hermenéutico. Finalizar como cuando se redacta el capítulo de conclusiones que cierra el libro, en el sentido de que esa apuesta narrativa, poética o ensayística podría seguir adelante desarrollando cualquiera de los temas propuestos, pero el autor considera que ese esfuerzo debe llegar a un fin y que quizá en otro momento continuará con otro libro. Las conclusiones implican una distancia frente al texto que permite ver qué fue aquello esencial de cada capítulo. Concluir implica cerrar con un proceso analítico. No se trata de una epifanía de la existencia, no es el Buda en el sentido de iluminación del completo despertar. Es por eso que hablar de un fin de análisis es absurdo si no pensamos primero en cuáles son los propósitos o fines de hacer un análisis. Lo que también parece claro es que el fin de análisis no es una consecuencia en términos de temporalidad cronológica, en un tiempo lineal que permita obtener una salud mental. No es una meta que deba ser alcanzada, no es el desenlace de la historia, ni se trata de un rito de paso o iniciático que permita a la persona encontrarse en otro nivel. Esa es una idea esencialmente imaginaria, atrapada a los ideales humanistas. ¿Qué persigue un análisis? En primer lugar, diríamos que quebrantar el orden y el papel imaginario que tiene la persona que asiste a un análisis con su novela familiar, en la que por lo general son almas bellas, víctimas de las circunstancias. Se busca un cambio de posición subjetiva que se produce como consecuencia de la organización de aquellos elementos y mecanismos que constituyen la psique de una persona. Se trata de que pueda estar de mejor manera en el mundo, para que vea su responsabilidad subjetiva en los distintos momentos de su vida y la ganancia secundaria que ha obtenido de sus síntomas y malestares. Promover que pueda colocarse de otro modo frente a las circunstancias que han constituido su vida, no como un ser anónimo más, un miembro de la masa que actúa de manera automática, abandonando el plano del uno heideggeriano, das Man, como inauténtico, indefinido, como un desconocimiento de su deseo. El proceso analítico tiene que ser entendido en términos de ser realista buscando lo imposible. Que el analizado tiene que ser paciente a su propia compulsión a la repetición, de las insistencias del síntoma y del goce, en oposición a Wittgenstein, que proponía de lo que no se puede hablar es mejor callarse, consejo que siguen el filósofo y el místico. En el espacio analítico la invitación es hable, incluso de lo que no puede hablar. Se trata de tomar la vida como obra de arte, dejar de banalizar y de catastrofizarla, que el analizante dé cuenta de su condición mortal, por lo que su tiempo es finito y su responsabilidad es vivir en dirección que le señala su deseo. Todo aquello que lo aparta de esa responsabilidad implica ser deshonesto con uno mismo. La ética que se produce en el análisis tiene que ver exactamente con hacerse cargo de ese deseo, actuar en consecuencia.
ética que no se encuentra regulado por los parámetros de la moral. Se trata que el dolor o los miedos no sean entendidos simplemente como productos entrópicos de su existencia, que es importante realizar los trámites pertinentes, hacer acuse de recibo de las causas de ese dolor y esos miedos, enfrentarlos, tramitarlos, actuar al despedirnos de ellos. Sabemos que el psicoanálisis no es un espacio únicamente para analizar, para hablar. Ambas operaciones son necesarias, pero no suficientes. Deben estar dirigidas por la dirección de la cura. Evidentemente, cura en este sentido, no es un asunto que competa a las esferas de la salud o de la salubridad. No ese es el sentido médico el que tiene para el psicoanálisis. Se trata de una curaduría, como cuando colocamos los cuadros de una exposición de pintura. Se trata de una intervención sobre las relaciones entre los elementos que constituyen el conjunto de la obra. La obra será distribuida de diferentes maneras, dependiendo de los criterios del curador, ya que el todo es consecuencia de las relaciones que se establecen entre las partes, no la suma de estas. Como consecuencia de este reordenamiento, encontrará aquella curaduría que refleje la verdad de su deseo, lo que conduce a concluir. Se trata de encontrar para no seguir buscando. Se puede seguir buscando hasta el infinito sin encontrar, sin hallar un final. En el análisis se produce una mostración de esa dimensión estructural en la que se soporta y determina nuestras percepciones, pensamientos, conductas, decisiones. Genera las condiciones y posibilidades de tomar distancia subjetiva frente a nosotros mismos y alcanzar a comprender el plano de tragedia en que se despliega nuestra existencia. Ese hado estructural que nos determina, que lleva a que nuestra libertad se encuentre acotada. Es por lo que debemos hacer visible los mecanismos que nos determinan de manera inconsciente, hasta lograr una anagnórisis, es decir, ver el lugar que tenemos en nuestra tragedia y qué es todo aquello que hemos hecho o dejado de hacer para estar exactamente en donde nos encontramos. Se trata de descubrir los complejos sistemas de causalidades y determinaciones subjetivas para no seguir mintiéndonos y salir de las causalidades que nos hacen sentir almas bellas, víctimas de conspiraciones laborales, familiares, conyugales, etc. Uno de los propósitos del trabajo analítico es el de develar la manera en que tejemos las trampas en las que caemos y la forma en que nos regodeamos gozosos en ellas. La libertad estriba entonces en determinar algunas de las formas y reglas de nuestro propio sometimiento al deseo. Hay algunos analistas que hablan en nombre de Lacan y que proponen que el fin de análisis tiene que ver con el atravesamiento del fantasma-fantasía. Esto es una tarea imposible por cualquier ángulo que se le mire. El proceso analítico se despliega en diferentes planos. Uno de ellos tiene que ver directamente con la manera en que nos relacionamos con los objetos, con el mundo, con nosotros mismos. Se trata de poder inferir y, en su caso, deducir la lógica que opera en lo que constituye la fórmula del fantasma-fantasía. Desplegarla a partir de su travesía. Develar lo que forma esencialmente las matrices de la lógica simbólica que constituyen y determinan nuestras relaciones. Se trata de advertir lo que Calderón de la Barca anunciaba en su obra barroca La vida es sueño, presentada en 1635. El tema central de la obra es la manera en que las fantasías, sueños o engaños determinan lo que somos y configuran nuestra vida sin saberlo. Por ello, el conocer estos mecanismos permite salir de alguna manera de las trampas que han sido nuestra vida. Se trata de una larga travesía por las fantasías ahora opacadas para hacerlas visibles. Sueña el rey
que es rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Sueña el rico en su riqueza, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Muy bueno. Era lacaniano. Desde luego, no se trata de un sueño al que le siga un despertar. Se trata de un vivir soñando, entendiendo las trampas y los precios en goce que presentan esas fantasías, esas fantasmagorías que constituyen lo que somos. El despertar estaría en el territorio de la desubjetivación, de la psicosis. En el sentido, diríamos con Goya, para aquel que busca salir de las fantasías, intentar despertar, los sueños de la razón producen monstruos. Esa condición es estar fuera de la metáfora, atrapados en el código, en la razón. No se trata, por lo tanto, de un atravesamiento de la fantasía o del fantasma. Eso no es posible. Simplemente de ver la arquitectura y los planos de las fantasías que hemos construido a nuestro alrededor. Que pensemos lo que nos define. Intentar descubrir lo que verdaderamente somos es imposible. Se trata de una alienación irreversible, ya que es constitucional, en el que somos a partir del deseo de otros. La travesía por las fantasías permite navegar por el cauce de los ideales, de las idealizaciones, con lo que se busca pasar de la impotencia a la imposibilidad. La impotencia del yo no puedo, de la neurosis, que es empujado por el superyo siempre al goce de lo imposible, pasar al no se puede de la castración, al límite y causa de la estructura. El deseo tiene límites, el goce no. Por ello, el deseo se encuentra delimitado, hay un sentido de imposibilidad estructural y sobrepasarlo sin que se transforme en goce. En tanto momento de concluir es también la consecuencia de la exploración de la estructura, siempre a partir de las consecuencias de sus manifestaciones, de sus representaciones, de los síntomas. Lacan propone la idea de un deseo advertido, es decir, que una persona no necesariamente se sorprende sobre en qué encuentra articulado su deseo. Con lo que alguien descubre que le gusta la música del periodo barroco, puede suponer que aunque no haya escuchado a Scarlatti, existirán altas probabilidades de que le guste. El análisis tiene un origen, una apertura, un juego medio y un final, un tiempo para mirada, un tiempo para considerar y un tiempo para concluir. Sin embargo, cada fin de análisis, como en el ajedrez, depende de la manera en que se ha posicionado el analizante en su propio análisis, caso por caso. Cada sesión va determinando y condicionando a la sesión siguiente, como en una partida de ajedrez. Existen varios planos intercalados, transcurren en el tiempo lógico y cronológico, en el que el analizante descubre la responsabilidad subjetiva que tiene en cada una de las decisiones que ha tomado, pero también es responsable de sus síntomas, inhibiciones o malestares que lo acompañan en su vida. No todos los mecanismos o planos de la subjetividad pueden ser analizados. Algunos son inferidos, develados, supuestos, construidos, etc. Por ello, los caminos que se abren en los distintos procesos analíticos van tomando causos diferentes, caso por caso. ¿Todos los que terminan un análisis están obligados a revisar todos los planos de su existencia? Lacan nos advierte del no todo, de que no todo es reversible, de que no todos los síntomas serán resueltos. En ocasiones habrá quien pueda sorfearlos, otros los convertirán en inspiración de su arte. Cada sujeto se sujeta de manera particular al lenguaje. Cada uno es una huella digital
distinta a las demás, con un recorrido y una historia que posiciona y determina al sujeto de forma distinta, por lo que cada manera de concluir cabe en un espectro amplio. No se trata de un fin de análisis, sino de varios tipos y formas, cada uno haciéndose cargo de los cambios en la posición subjetiva. Por ello no puede pensarse en un fin de análisis, no es un único procedimiento que desemboca de una forma unificada de finalizar con un análisis. Muchas gracias.